¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y en esta oportunidad nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de ángulos en posición normal. A ver chicos, ¿qué significa eso, jóvenes? Ángulos en posición normal, o también conocido como ángulos en posición estándar, o también les puede venir pues como ángulos en posición canónica. Ya chicos, tiene tres nombrecitos: ángulos en posición normal, en posición estándar o canónica. Ya muchachos, vamos a ver entonces, jóvenes, la definición de ángulos en posición normal. Veamos, un ángulo θ está en posición normal. Mira, decimos que un ángulo θ está en posición normal, o también conocido como posición estándar o canónica, si su vértice está en el origen de un sistema coordenado rectangular, es decir, en un plano cartesiano. Bueno, su lado inicial coincide con el semieje X positivo de las abscisas y su lado final se ubica en cualquier región del plano. A ver, me explico, jóvenes, de forma inmediata. Mira, yo tengo acá un sistema coordenado, un sistema rectangular, más conocido como plano cartesiano. Ahí está, te acabo de indicar en antes que este de acá es el eje X, o eje de las abscisas. Este es el eje Y o eje de las ordenadas. Muy bien, ¿qué más? En este caso, pues este ángulo θ va a estar en un ángulo, o va a ser un ángulo en posición normal, siempre y cuando su lado inicial, mira, su lado inicial coincide con el semieje X positivo. Mira, coincide, ¿sí? Si coincide en el semieje de X positivo, o sea, empieza ahí, jóvenes, el ángulo, digo automáticamente que es un ángulo en posición normal. Y además su vértice tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que estar en el origen, pues en el origen de coordenada rectangular, es decir, en la intersección de las dos rectas, ¿no? Entonces, a ver, con un pequeño resumen, ¿cuándo decimos que es un ángulo en posición normal? Cuando su vértice de ese ángulo coincide con el sistema de coordenadas en el origen y su lado inicial empieza, jóvenes, en el semieje X positivo. Ya muchachos, eso es un ángulo en posición normal. Y su lado final no interesa dónde, puede terminar en cualquier cuadrante. Tengan en cuenta que este se conoce como primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Eso acá puede estar en cualquier cuadrante o también puede pertenecer a un semieje. Ya muchachos, muy bien. Listo. Continuamos con un pequeño ejemplo, a ver si me han entendido de qué cosa es un ángulo en posición normal. Recuerda, para que sea un ángulo en posición normal, el origen del vértice coincide con el sistema de coordenados y su lado inicial en el semieje X positivo. Entonces mira, vamos a dibujar acá nosotros un ángulo. Ahí está, lo estoy dibujando, mira, ahí está. Muy bien, automáticamente tengo yo un ángulo, empezó acá, mira, empezó acá y terminó acá, ¿no? Vamos a colocarlo pues un ángulo alfa. Ahí está, un ángulo alfa. Alfa, jóvenes, podemos ver que está en el tercer cuadrante. Este es el primer cuadrante, segundo, tercer cuadrante. Alfa está en el tercer cuadrante. Muy bien. Ahora, yo te pregunto, ¿este ángulo alfa estará en posición normal o no? Veamos, mira, inició en el semieje X positivo. Profesor, su vértice coincide con el sistema de coordenadas, muy bien, en origen, correcto, suficiente, dos condiciones suficientes para que sea un ángulo en posición normal. Entonces sí es un ángulo en posición normal, ¿no? Donde el alfa pues está en sentido antihorario, ¿no? Es decir, alfa es un ángulo positivo, ¿no? Es mayor que cero, ¿no? Entonces sí es un ángulo en posición normal. Ahora tenemos acá otro dibujo más, otro angulito, mira, ahí está, lo estoy dibujando, ¿sí? Ahí está, ¿no? Muy bien. Veamos si es un ángulo en posición normal o no. Pues vamos a colocarle pues acá un ángulo phi, es una variante de phi, ahí está. Y yo puedo observar que phi está en el primero, en el segundo cuadrante, ¿no? Ahí está, este pertenece al segundo cuadrante. ¿Qué más? Veamos si es un ángulo en posición normal. Mira, inicia en el eje X positivo y su origen del vértice o su vértice está en el origen. Entonces, profesor, sí es un ángulo en posición normal. Y el ángulo pues está en sentido horario, ¿no? Es decir, phi es negativo, ¿no? Ten en cuenta que los sentidos horarios son ángulos negativos, ¿no? Entonces también es un ángulo, este de acá es un ángulo en posición normal, también es un ángulo en posición normal. Continuamos con otro ejemplo, mira, a ver. Tenemos acá, estamos dibujando un ángulo, sí, ahí está un ángulo beta, ¿no? Veamos si es un ángulo en posición normal o no. A ver, primero, beta, ¿en qué cuadrante estaría? A ver, acá está en el tercer cuadrante, acá está en el segundo cuadrante, phi. Acá beta, jóvenes, ¿en qué cuadrante están? Ah, mira, cae en un semieje. Alguien dirá, profesor, está en el tercero, hay otros dirán en el cuarto. No, cuando cae en los semiejes, vamos a decir que no pertenece a ningún cuadrante. Repito,
Si cae en un semieje, vamos a decir que no pertenece a ningún cuadrante, ¿ya? Simplemente vas a decir que B es un ángulo cuadrantal, se acabó. No va a pertenecer a ningún cuadrante. Muy bien, podemos ver que empezó acá, está correcto en el semieje X positivo. Su origen es el origen de coordenadas, su vértice está correcto, por lo tanto sí es un ángulo en posición normal. Pero no pertenece a ningún cuadrante, pues, ¿no? Y además beta está en sentido antihorario. Entonces beta, ¿qué cosa es? Beta es mayor que 0. Muy bien, vamos a ver, entonces decimos acá beta es un ángulo cuadrantal, ¿ya? Un ángulo cuadrantal, porque no pertenece a ningún cuadrante. Y por último, a ver, veamos otro ejemplo más. Y observando el ángulo teta. ¿Ve? Este ángulo teta será un ángulo en posición normal. Veamos. ¿Dónde empezó? Empezó acá. Uy, profesor, mira, esto que está acá no es el semieje positivo. Va bien, terminó ahí y eso no es la condición. Ah, pero su vértice sí está en el origen de coordenadas. Ah, pero esto lo malogró. Entonces automáticamente digo que teta no está en posición normal. Ya, teta no está en posición normal. Eso acá, esto de acá sí, teta no está en posición normal. Ya, muchachos, entonces decimos alfa, phi y beta están en posición normal. Sí, pero en cambio teta no lo está. Pues teta no lo está, ¿no? Muy bien. A ver, veamos entonces, jóvenes, esta observación. Hay que tener mucho cuidado, lo que acabo de mencionar. Cuando un ángulo teta está en posición normal, o sea, está en P.n, o sea, Pn, o sea, en las siglas, posición normal, el lado final puede estar en uno de los cuadrantes. Mira, el lado final, claro, puede estar en uno de los cuadrantes, mira, puede sacar, ¿no? Puede estar en uno de los cuadrantes, o simplemente puede estar en los semiejes, como te decía, ¿no? En cuyo caso se dice que teta está en tal cuadrante, o bien encontrarse sobre el eje X o el eje Y, entonces decimos que es un ángulo cuadrantal, lo que te acabo de mencionar. Muy bien. Veamos entonces, ahora sí, la definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal, ¿no? Muy bien, sea teta un ángulo en posición normal, ya sabes que es un ángulo en posición normal, ¿sí? Y P sea un punto, ¿no?, que pertenece a su lado final de ese ángulo, entonces vamos a definir, ¿ya? Mira, tengo acá ya un sistema de coordenadas, sistema rectangular, plano cartesiano, ¿no?, que utilizó, por ejemplo, el gran filósofo y matemático francés René Descartes, ¿no? René Descartes utilizó con ese plano, fue uno de los primeros de utilizar, pues, los planos cartesianos, ¿no? Él asoció cada punto del plano cartesiano, lo asoció pues con pares ordenados, pues, ¿no? Muy bien, entonces veamos, tengo acá el eje Y, eje de ordenadas, eje X, eje de las abscisas, y vamos a colocar un ángulo en posición normal, entonces, ¿no? Ahí está, ubico un punto, este punto me asocia ¿a quién? Me asocia pues, ¿qué cosa? Me asocia un punto en el eje X y me asocia ¿con quién? Con un punto en quién, jóvenes, con un punto en el eje Y, ¿no? En este caso en el eje Y positivo y acá en el eje Y negativo. No puede ser cualquier punto, no puede estar en cualquier cuadrante. Muy bien, este punto por lo tanto va a ser un A, B, ¿no? En este caso él viene a ser un A y él viene a ser un B. Pues no, ten en cuenta que los puntos se ubican de esta manera, ¿no? El primero es el eje X y el segundo es el eje Y. Muy bien, voy a trazar entonces ¿qué cosa? Yo voy a decir que el A, este A acá, ¿cómo se le conoce? Como es el primer elemento, se le va a conocer como la abscisa del punto P. Claro, porque le pertenece al eje X, pues abscisa del punto P. Y B, ¿qué cosa va a ser? Va a ser la ordenada del punto P, ¿ya? A abscisa, B ordenada. A abscisa, B ordenada, ¿ya? Del punto P. ¿De qué punto? ¿De qué punto estamos trabajando? Del punto P. Muy bien, voy a trazar entonces un segmento. Este segmento voy a trazar hasta el origen de coordenada, voy a trazar, ¿sí? Por lo tanto, le voy a dar una longitud R. Ya ese R, jóvenes, se le va a conocer como radio vector del punto P. Entonces, si te preguntan, ¿qué es un radio vector? Un radio vector, jóvenes, es la distancia desde un punto cualquiera del plano cartesiano hasta el origen de coordenadas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner acá un punto y trazas un radio vector. Por acá le pones un punto, trazas ese radio vector, ¿ya? Muy bien, y vamos a colocar pues el ángulo en posición normal, ¿no? En este caso el ángulo teta. Teta es el ángulo en posición normal porque empezó en el semieje X positivo y bueno, y su origen está en el plano cartesiano, es correcto. Muy bien, listo. Sigamos entonces, jóvenes, vamos a definir entonces R, el cálculo del radio vector. ¿Cómo se calcula el radio vector? Simplemente lo vas a calcular de la siguiente manera, mira. Simplemente vas a aplicar, le sacas la raíz cuadrada a la ordenada, le das al cuadrado más, en este caso,
a la abscisa al cuadrado y más la ordenada al cuadrado, ¿no? Al cuadrado más b al cuadrado, así de sencillo, ¿no? Repito de nuevo, así de sencillo vas a calcular el radio vector, ya la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo un punto que me dicen punto P 3,4, te dice calcula el radio vector. No hay necesidad de que grafique, simplemente dice, no, profesor, fácil, radio vector, que me acaba de mencionar que es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, así de fácil, mira, más 4 al cuadrado, así de sencillo, ¿no? Y jóvenes, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25, pues, ¿no? Y la raíz cuadrada de 25 es 5, ¿no? Entonces digo, el radio vector vale 5, ¿ya? No hay necesidad de graficar, repito. Muy bien, ya está. Ahora vamos a definir, jóvenes, las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces definimos el seno. El seno, jóvenes, se va a definir como B sobre R, es decir, ordenada sobre el radio vector. Ordenada sobre el radio. ¿Te acuerdas que decían nosotros en los triángulos rectángulos, en este caso en triángulos rectángulos, ángulos agudos? Yo te había dicho que el seno, ¿qué cosa era? Era cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa. Ahora este opuesto lo cambias por ordenada y esta hipotenusa lo cambiamos por radio vector, ¿ya? Es una simple lógica, ¿no? Opuesto de ordenada y hipotenusa de radio vector. Ya ese debe ser un cambio, ¿no? Para que memorice más que todo. Entonces el seno de teta es, repito, ordenada sobre radio vector. El coseno se define como ¿quién? Como la abscisa. La abscisa, ¿quién era en los triángulos rectángulos? Era el adyacente, ¿sí? Entonces adyacente lo cambias por abscisa sobre radio vector, que viene a ser la hipotenusa en los triángulos, ¿no? Muy bien. La tangente va a ser, jóvenes, la ordenada sobre la abscisa. La cotangente va a ser al revés, en este caso pues va a ser abscisa sobre ordenada. La secante, jóvenes, se va a definir como radio vector entre la abscisa. Y por último, la cosecante se va a definir como radio vector sobre la ordenada. Ya, muchachos, entonces ahí está ya las 6 definiciones ya de las razones trigonométricas cuando un ángulo está en posición normal. Bien, veamos un ejemplo, a ver, para que se entienda, jóvenes, lo que es las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Es decir, es suficiente que tú tengas un punto de un plano cartesiano, un punto cualquiera, y obtengas en este caso pues el par ordenado, ¿no? Vamos a suponer que la A valga, no sé, se me ocurre menos 3, ¿no? Ahí está, menos 3. Y B que valga pues, como está en el eje Y positivo, que valga 4. Entonces simplemente si a mí me piden el seno sería quien B sobre R, ¿no? En este caso sería 4 sobre R. Pero ¿cómo calculamos R? Aplicamos en este caso la fórmula de radio vector. Entonces digo, pues radio vector sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la al cuadrado. Bueno, en este caso el A vale menos 3, sería menos 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Más 4 B al cuadrado, 4 al cuadrado, ¿no? Bueno, muchachos, sacando la raíz cuadrada, nos va a salir ahí ¿cuánto? 5, pues, ¿no? Ten en cuenta que menos 3 al cuadrado es 9, más 16, 25, y raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces, por lo tanto, mira, ve, si a mí me piden el seno ¿qué cosa es? B sobre R. En este caso B viene a ser 4, ¿no? Y R, pues, ¿cuánto sería? R sería 5. Ahí está. Así de sencillo, mira. Si me piden el coseno es A sobre R, ¿no? En este caso, abscisa sobre radio vector. Entonces, en este caso, la abscisa es menos 3. Sería acá igual a ¿quién? A menos 3, ¿no? Sobre radio vector, que viene a ser 5. ¿Ya? Así lo vas a hacer. Tangente de teta, ¿qué cosa es? En este caso es ordenada sobre abscisa. La ordenada es 4 y la abscisa es menos 3. Sería, profesor, entonces 4 sobre menos 3, ¿no? Bueno, y los demás son simplemente las inversas. En este caso la cotangente sería, si acá es B sobre A la tangente, la cotangente es A sobre B, no sería menos 3 sobre 4, ¿no? Y así sucesivamente puedes ir encontrando las demás razones. Bien, ahora sí empezamos entonces con tu práctica dirigida. Primera pregunta. Y tenemos lo siguiente, en el gráfico muestra una palanca, si se cumple lo indicado, calcula el valor de teta. Muy bien, entonces acá lo que simplemente tenemos que hacer es recordar ángulos trigonométricos, ¿no? Para yo poder sumar ángulos trigonométricos, ten en cuenta que un ángulo trigonométrico tiene un sentido de por medio, ¿no? Ya puede ser un sentido horario o sentido antihorario, ¿no? Sentido horario cuando siguen el mismo movimiento de las agujas del reloj, y antihorario cuando contradice al movimiento de las agujas del reloj. Por lo tanto, yo puedo observar acá que 30 grados menos 2 teta
está en sentido horario. Entonces si yo le quiero cambiar de sentido lo puedes hacer, pero va a cambiar ¿qué cosa? Va a cambiar el signo de cada ángulo, ¿no? En este caso se va a invertir. Es decir, si acá era menos 2 teta, ahora va a ser 2 teta, ¿no? Y si acá es más 30, ahora va a ser menos 30. O sea, en este caso cambia su signo, ¿no? Entonces me quedaría pues 2 teta menos 30, ¿no? O lo mismo que decir menos 30 grados, ¿no? Niegas a todo ese ángulo, ¿no? Porque has cambiado el sentido. Y a cambiarlo pues me quedaría menos 30, menos por menos más 2 teta, acá está. Y listo, como yo tengo ya 4 teta y 2 teta menos 30 en el mismo sentido, ojo que tienen que estar en el mismo sentido para poder yo sumar, y ambos están en el sentido antihorario, por lo tanto el sentido antihorario es positivo el ángulo. Entonces 2 teta menos 30 más 4 teta sería igual a ¿cuánto? A un ángulo llano, que sería 180, ¿no? Entonces lo colocamos acá. 2 teta menos 30 más 4 teta sería igual a ¿cuánto? 180 grados. Bueno, acá me queda 2 teta más 4 teta sería 6 teta, y este menos 30 pasa al otro lado a sumar, que sería 180 más 30, ¿no? Sería 210. Entonces me quedo 6 teta igual a 210, por lo tanto 210 entre 6, eso sería pues 35 grados. Problema número 2, a ver qué nos indica, dice lo siguiente. El gráfico mostrado, hay el valor de la expresión n, ahí está, n es igual a coseno de teta menos cotangente de teta sobre la raíz cuadrada de 5. Si OA vale 3 unidades y la altura de A respecto al eje X es 2 unidades. Muy bien, entonces yo tengo acá un instrumento, ¿no? En este caso pues una parte, si no me equivoco, de un tractor o tipo una máquina, ¿no? En el cual hace cierto movimiento, tipo una palanca, en el cual pues puede escarbar algún elemento o un objeto. Entonces me dan acá un plano cartesiano, tengo el ángulo θ en posición normal. Entonces vamos a colocar los datos. Ya dice que OA vale 3 unidades. Entonces desde aquí, desde el origen de coordenadas hasta el A, eso vale ¿cuánto? Eso vale 3. Vamos a colocarle pues ahí que valga 3, ¿no? Ese segmento vale 3 unidades. Muy bien. Dice, y la altura de A respecto al eje X. Bueno, el eje X está acá. Yo trazo una altura, dice, ¿no? Traza una altura desde el punto A respecto al eje X. Trazamos una altura. Esta altura, jóvenes, ¿cuánto vale? Vale 2 unidades. Muy bien. Entonces como θ está en ángulo, es un ángulo en posición normal porque empieza en el semieje X positivo y su origen coincide pues con el sistema cartesiano, entonces es un ángulo en posición normal. Entonces necesito un punto, cualquiera de su lado final, para yo poder encontrar la razón trigonométrica de ese ángulo. Entonces en este caso pues me conviene encontrar el punto A. ¿Cómo encontramos el punto A? Teniendo pues en este caso la abscisa y la ordenada, ¿no? Entonces ya tengo la ordenada que vale 2, me faltaría la abscisa. ¿Cómo calculamos este segmento que está acá? A ver, aplicando el teorema de Pitágoras, no sería pues, vamos a colocarle A. Si fuera A me quedaría 3 al cuadrado, es igual a ¿quién? A es igual a 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado más el A al cuadrado, ¿no? Aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces acá me quedó 9 menos 4, 5, por lo tanto A valdría la raíz cuadrada de 5, ¿no? Bueno, en longitud A vale raíz cuadrada de 5, entonces vamos a colocarlo ahí. Entonces, ahí está, A vale raíz cuadrada de 5. Borramos esa parte. Borramos, ahí está, ¿no? Raíz cuadrada de 5. Entonces, por lo tanto, este punto A, ¿cuáles serían sus coordenadas? Sería menos raíz de 5 porque está a la izquierda del punto 0. Y hacia arriba sería 2, ¿no? Por lo tanto, las coordenadas serían menos raíz de 5, 2. Y listo. Ya tengo el punto, por lo tanto ya puedo obtener todas las razones trigonométricas que me piden. Entonces a mí me están pidiendo n, ¿no? Ahí está. Entonces sería igual a ¿quién? Coseno de θ, jóvenes, recuerda, el coseno era abscisa sobre el radio vector. Bueno, en este caso la abscisa es esta es la ordenada y este es el radio vector. Entonces la abscisa sería menos raíz de 5 sobre 3, ¿no? Ahí estamos a colocarla. Menos la cotangente de θ. La cotangente, muchachos, es abscisa sobre ordenada. Sería menos raíz de 5 sobre 2, ¿no? Ahí está. Sobre la raíz cuadrada de 5. Bueno, acá yo puedo multiplicar en aspa, ¿no? Me quedaré cuánto acá, menos 2 veces raíz cuadrada de 5. Y acá me quedo menos por menos más. Sería más 3 veces la raíz cuadrada de 5, ¿no? Ahí está. Y 3 por 2 sería ¿cuánto? 3 por 2 sería 6, ¿no? Entonces me quedo ¿qué cosa? Raíz de 5, 3 raíz de 5 menos 2 raíz de 5 es raíz de 5, raíz de 5 sobre 6. Entonces en la parte de arriba me quedo ese valor, ¿no? Raíz de 5 sobre 6. Si lo colocamos, sería raíz de 5 sobre 6 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿no? Bueno, extremos por medio, se va la raíz cuadrada de 5 y me quedo ¿qué cosa? Me quedo por acá un 1, ¿no? Un sextos.
Por lo tanto, el valor de n pues sería un sexto. Y eso sería la respuesta para la pregunta número 2. La clave sería la letra A. Muy bien, problema número 3. A ver qué nos indica. Dice lo siguiente. En el gráfico mostrado, calcule seno de alfa. Si AM es igual a MB y OB es perpendicular a OC. Bueno, ahí está el dato de OB que es perpendicular a OC, ¿no? Acá está. Acá ya me dio el dato de que esto que está acá es un ángulo recto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo. Bueno, el primer dato es que AM es igual a MB. En este caso AM, por acá está. Le colocamos un puntito, por ejemplo BM también le colocamos un punto en el que me está indicando de que son lados iguales. Me está pidiendo el seno de alfa. Y el seno de alfa, jóvenes, yo sé qué cosa es, que es la ordenada sobre el radio vector. Por lo tanto, como este es el ángulo alfa y el ángulo alfa está en posición normal, necesito un punto cualquiera de ese lado final. En este caso, por ejemplo, que sea el punto C, ¿no? Vamos a suponer que sea ese punto C. Puede ser cualquier punto. Entonces, ¿cuál es la idea? Encontrar las coordenadas de ese punto y automáticamente simplemente calculamos el seno, pues, ¿no? Y listo. Entonces, a ver, ¿qué podríamos hacer acá? Este punto B se puede encontrar sus coordenadas. ¿Por qué? Porque como este segmento es igual a este segmento, y yo sé que este de acá viene a ser la abscisa, y la abscisa ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no? Esto valdría 3. También valdría 3. Además, la ordenada vale 4, ¿no? O sea, esto vale 4. Entonces, conclusión, yo puedo saber este segmento que está acá, ¿no? Sería 3, 4, teorema de Pitágoras sería 5, ¿no? Por lo tanto, las coordenadas del punto B, ¿quiénes serían? Sería menos 3,4, pues, ¿no? Porque como acá hay 3 de distancia, o sea, hacia la izquierda sería menos 3. Menos 3 y hacia arriba sería 4, ¿no? Ahí está, ya tengo las coordenadas del punto B. Y pues aplicando el teorema de Pitágoras o radio vector, este lado BO sería pues ¿cuánto? Sería 5, ¿no? Muy bien. Listo, ya tengo entonces esos datos. Ahora, hay una propiedad, muchachos, que dice lo siguiente, ¿ya? A ver, si yo tengo un plano cartesiano y yo tengo por acá un segmento, bueno, acá en el eje de coordenadas tengo un segmento de, no sé, vamos a colocarle pues de coordenadas A, B, ya A, B, entonces automático, bueno, que sea menos A, B, porque está en el segundo cuadrante, menos A, B. Entonces, si yo trazo un segmento que tenga la misma distancia, por ejemplo, vamos a trazar por acá, no se me ocurre, que tenga la misma distancia, ¿no? Un segmento pero que es perpendicular, entonces esta coordenada se va a obtener de forma inmediata. Simplemente vas a invertir ¿quiénes? Las coordenadas del punto, ¿no? El punto, en este caso menos A, B, lo invertimos, ¿no? Sería B y A, así lo inviertes. Pero como B está en el tercer cuadrante, entonces sería negativo, ¿no? Y ahora también está en, entonces simplemente colocamos negativo. Entonces, lo que hace simplemente es invertir las coordenadas y luego fijarte en qué cuadrante está y colocamos si es negativo o no es. Entonces es lo mismo acá, mirad. Si esto vale 5, hagamos de que este CO valga también 5. Entonces, si yo digo que valga 5, automáticamente estas coordenadas también se va a invertir para el punto C, ¿no? Entonces sería pues, invirtiendo sería de la siguiente manera, ¿no? Ahí está, ¿no? El 4 pasó acá y el menos 3 pasó acá. Y nos fijamos, pues como está en el tercer cuadrante, entonces sería menos 3 y sería menos 4. Y listo, ya obtuve las coordenadas del punto C. De forma inmediata calculamos el seno de alfa. Bueno, el seno de alfa ya sale de forma inmediata, ¿no? El seno de alfa, muchachos, ¿qué cosa es? ¿A qué es igual? Es la ordenada, ¿sí? Sobre radio vector. En este caso, menos 3 sobre 5. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 3, no la clave, la C. Bien, muchachos, problema número 4 y terminamos con eso. A ver qué nos indica. Dice en el gráfico AB es igual a 2 veces BC. Calcula la tangente de teta, ¿no? Veamos, ¿teta está en posición normal o no? A ver, su origen coincide con el plano cartesiano, sí. Empieza en el semieje X positivo también, entonces sí es un ángulo en posición normal. Entonces necesito cualquier punto de ese lado final para yo encontrar qué cosa, la tangente de teta, ¿no? Entonces en este caso, como se presta la imagen, debería pues yo encontrar qué cosa, las coordenadas de B, ¿no? Y luego aplicamos la tangente de teta, ¿no? Que es ordenada sobre abscisa. Muy bien, entonces la idea es encontrar las coordenadas del punto B. Para eso pues me dan un dato, ¿no? Vamos a colocar otro costado. Ahí está, AB es igual a 2 veces BC. Por lo tanto, de forma convencional yo le puedo dar cualquier valor a BC, ¿no? Le puedo poner un A. Si le pones un A, entonces AB valdría 2 veces A, ¿no?
Yo lo puedo colocar inclusive a veces, no sé, 3A, entonces AB valdría 6A. Si yo lo puedo colocar cualquier valor ABC, ¿no? Cualquier variable. Eso simplemente es modificable. Entonces ABC de forma convencional le voy a colocar 5A. Y te vas a dar cuenta por qué. Ya, a ver, acá sería ABC 5A y 2 por 5A sería 10A, ¿no? Entonces AB vale 10A. Entonces colocamos acá los datos, mira. BC vale 5A y BA valdría cuánto, o AB vale 10A. Ahí está, ¿no? Profesor, ¿por qué le dio 5A? Porque mira, a ver, si yo trazo desde el punto B hacia abajo, trazo una altura, este es un ángulo de 37. Por consiguiente, la hipotenusa sería 5, ¿no? Es por eso que le di ABC 5, ¿no? Por eso le di ese valor, 5A. Entonces, si esto vale 5A, recuerda que esto vale 90, él vale 5A, entonces él vale 53. Entonces, estos segmentos ya son conocidos, ¿no? El famoso 3, 4, 5, pues, ¿no? Entonces, él valdría 4, él va a 53, se le pone 4A, y al 37 se le pone 3A, ¿no? Ahí está, 3A. Muy bien, ahora, ¿qué más puedo notar? En el triángulo grande AC y este punto, mira el triángulo grande, ojo que esto forma 90 grados, notamos que este vale 37 y a 90 se le pone 15, ¿no? Se lo pone, mira, este lo pone ¿cuánto? Se lo pone 15, entonces él vale 53. Si él vale 15, es un 5 por 3, ¿no? Es un 5 por 3, 5 por K, 5 por K, 5 por 3. Si vale 53, será un 4 por ¿quién? Por K, ¿no? En este caso 4 por 3, o sea, esto de acá sería 12. Y si eso vale 12 y ya tengo 4A, esto va a ir a ¿cuánto? 8A, ¿no? Ahí está, 8. Muy bien. Vamos a borrar así para que no nos estorbe. Y listo, pues no, ya encontramos las coordenadas del punto B. Recuerda que la idea era encontrar las coordenadas del punto B. No tengo, mira, ve, hacia la izquierda 8A, en este caso en distancia positiva hasta 8A, pero en este caso como punto, como para ordenado sería menos 8, ¿no? Menos 8A y hacia abajo sería menos 3A. Por lo tanto, el punto B sería menos 8A menos 3A. Por consiguiente, ya podemos obtener la tangente de teta. No digo, la tangente de teta simplemente es la ordenada sobre la abscisa. En este caso, menos 3A sobre menos 8A. No sería menos 3A sobre 8A. Se van los negativos, simplificamos la constante A. Por lo tanto, me queda la respuesta a 3 octavos, ¿no? Y esa sería la clave para la pregunta número 4. Bien, chicos, hemos terminado hasta ahí, esperando que se haya entendido la clase de hoy día. Ahora te toca practicar a ti, entonces viene esta otra oportunidad.